Mi nombre es Raciel Román Cuellar Martínez, pertenezco a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, y en esta ocasión voy a hablar de lo que es la medicina egipcia. Egipto, una importante cultura con grandes aportaciones a la medicina, y con conocimientos que hasta la fecha siguen prevaleciendo. Como primer punto tenemos a la cosmovisión egipcia. En la primera imagen podemos apreciar el papiro de Grenfield del Libro de los Muertos, donde Nut, que está desnuda, representa la bóveda celeste, es decir, al cielo, la cual está cubriendo a Shu, que es el aire, y a Hef, que es la tierra, que a su vez, este es el padre de Nut, el cual ayuda a sostenerla, junto con la ayuda de los dioses Ge, representados con cabezas de cordero. Por otro lado, en la siguiente imagen, se creía que el universo era un ciclo representado por 12 horas del día y 12 horas de la noche. Este ciclo a su vez está representado por las diferentes fases en las que Ra, que es el sol, adquiere. Dicho ciclo inicia al este con Jepe Ra, que sale en su barca del inframundo y se dirige hacia el cenit, es decir, hacia el amanecer, el cual se convierte en Ra Horajti, que posteriormente continúa en su barca hasta Atum Ra, donde inicia nuevamente el inframundo, y de ahí seguirá hasta Aub-Ra, siendo este lo subterráneo o el inframundo como tal. Aquí coexiste el mundo de los vivos, representado por la orilla del río Nilo Oriental, y el mundo de los muertos, representado por la orilla del río Nilo Occidental. Además, tenemos una dualidad del Dat, que es el aire del inframundo, y el Naumet, que es el cielo subterráneo. Se considera que el cosmos tenía una parte celestial, una parte terrenal y una parte que era el inframundo. En cuanto a la concepción del cuerpo, los egipcios creían que los seres humanos tenían su origen en las estrellas y que además estaban formados por las lágrimas del dios Ra. Lo divino y lo eterno regían la vida de las personas. Estas buscaban lo sagrado en el espacio y en el tiempo. Vivían conforme al Mat, es decir, en armonía universal, y además creían que la vida en la Tierra era solo una etapa de tránsito. Ellos creían que el cuerpo humano se basaba en una constitución septionaria, es decir, de 7 elementos. El primero es Chat, que va a ser el cuerpo material, y su buen funcionamiento se va a asociar con los 4 elementos, que es el aire, el agua, el fuego y la tierra. Tenemos a Ankh, que será nuestra fuerza vital, la cual mantenía con vida a los humanos. Posteriormente sigue Ka, que es el cuerpo astral, el cual estaba alojado en los pulmones. Este abandonaba al fallecer y reencarnaba por medio de la momificación. Tenemos a Ati, que es el alma animal y representa nuestro corazón físico. Después es Ba, es el alma racional, simbolizada como pájaro. Chevi, el alma espiritual, que es sede de los pensamientos y emociones. Y finalmente Aku, que es el espíritu divino, el cual es una fuerza sobrenatural. Cada parte del cuerpo se asociaba con una deidad especial y su correspondencia al universo. Por ejemplo, la lengua equivalía al mando o al poder, que sería al dios Horus. El corazón como el centro del cuerpo, al dios Tot. Además, en el sistema vascular se alojaban la inteligencia y la percepción. A continuación mencionaré a los principales dioses de Egipto que estaban relacionados a la medicina. En primer lugar tenemos a Tot. Este va a ser la fuente de todo conocimiento y va a ser el médico de los dioses. Después tenemos a Set, que va a ser el dios de las tinieblas con poderes curativos. Posteriormente tenemos a Amon-Ra. Este no era como tal un dios de la medicina, sin embargo tenía gran importancia en este campo, pues se decía que fallecía y renacía como Horus, y es a partir de esta idea que nace la medicina mágica. Después tenemos a Imhotep. Este era poeta, arquitecto y médico. Va a ser el principal dios de la medicina egipcia. Era hombre y se convirtió en dios. A continuación tenemos a Isis, que va a ser la primera protectora de la vida y la salud, y va a ser considerada en algunas regiones como ayudante de Amón. Y finalmente tenemos a Sekhmet.
la cual va a ser la diosa que curaba a las mujeres enfermas. Mucho de lo que se sabe respecto a la medicina egipcia se debe a la existencia de varios papiros antiguos. Por ejemplo, el papiro de Smith, el cual se ocupaba principalmente de la cirugía, el de Evers, el cual era una recopilación de textos médicos, el de Kaun, por ejemplo, que se refiere a la ginecología, el de Hearst, que es un formulario médico práctico, entre otros. Cabe mencionar que su origen se remonta a unos 3000 años antes de Cristo. En cuanto al proceso salud-enfermedad, los egipcios creían que la salud se trataba de un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de enfermedades o afecciones. También creían que era la capacidad para mantener un estado de equilibrio apropiado a la edad y a las necesidades sociales. En cuanto a la enfermedad, se creía que tenía que ver con el castigo de los dioses, pero también tenía que ver con cuestiones naturales, pues por primera vez se asumió la idea de agente patógeno. Se concluyó también que el gusano enfermaba al hombre porque le sustraía alimento. Los tumores también se consideraban de origen parasitario, y finalmente se tenía la impresión de que existían larvas muy pequeñas de difícil percepción. Cabe mencionar que solo se conocía la anatomía del cuerpo mediante los procesos de embalsamiento. Los egipcios tenían un área especial destinada a la enseñanza de la medicina. Dichas áreas eran denominadas casas de la vida. La enseñanza era impartida por médicos reales, pero debido a su alta demanda, daban poco rendimiento. Ahí mismo, se preparaban los medicamentos que utilizaban para su terapéutica. Cabe mencionar que el estudiante aprendía diferentes partes del cuerpo humano, identificación de las enfermedades y terapéutica medicamentosa. Después de una estancia larga en la casa de la vida, los estudiantes de medicina eran purificados. Se vestían de blanco, se rapaban y depilaban totalmente, se alimentaban con agua hervida y se les prohibía ciertos alimentos. Quiero mencionar que solo las personas con familiares en el medio eran las únicas que podían seguir con la educación de la medicina. Para el diagnóstico de las enfermedades, era muy frecuente hacer preguntas al enfermo con orden y pacientemente, es decir, hablar de los síntomas. Otra forma del diagnóstico era por medio del conocimiento empírico, es decir, por sus experiencias. Y finalmente por acciones. Colocaban la mano en el pecho para analizar las contracciones cardíacas del paciente. Por un lado, los egipcios eran mágicos religiosos, y por otro lado eran muy observadores, puesto que identificaban que había algo más, algo externo que los enfermaba. Junto al tratamiento mágico, se utilizaba una gran cantidad de remedios de diverso origen. En cuanto a la preparación de las sustancias medicamentosas, estos los hacían en forma de píldoras, supositorios, óvulos vaginales, etc. Además, conocían recetas para preparar enemas, cataplasmas, ungüentos y vomitivos. Los egipcios eran considerados hábiles cirujanos en operaciones relativamente sencillas. Practicaban también la circuncisión, tanto en hombres como en mujeres, y finalmente conocían bastante bien el tratamiento de las heridas y eran expertos en vendajes. Cabe mencionar que los egipcios desarrollaron una legislación higiénica relacionada con la higiene personal y colectiva, es decir, habían prescripciones legales muy severas en relación con las formas de mantener limpias las habitaciones, de preparar la alimentación y de las relaciones sexuales. Desde luego, usaban en su terapéutica miel, cerveza, la cual era fuente de bienestar, levadura, aceite de pino, higos, hinojo, cebolla, esta era utilizada como antibiótico, hojas, opio,
mirra, etc. A su vez, se utilizaban varios animales de los cuales se extraía la grasa, el cerebro y otros órganos, los excrementos, la sangre, entre otras cosas. Por ejemplo, el hipopótamo fue ampliamente utilizado en diversas curaciones. Finalmente vamos a tener diversos médicos. Existían los médicos laicos o escribas denominados sinu. Estos estaban al servicio de los nobles o del Estado. Se tenía también a especialistas, por ejemplo, de ojos, cabeza, abdomen, de cirugía de los dientes, de enfermedades invisibles, etc. A su vez, tenían actividades compartidas con sacerdotes, los cuales atendían enfermedades dadas como castigos divinos, y finalmente con magos, los cuales atendían enfermedades como posesiones demoníacas. Y pues bueno, eso sería todo. Les dejo aquí la bibliografía de donde recabamos toda la información. Y pues nada, espero les haya gustado y gracias.